Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal, profe? Muy bien, bueno, voy compartiendo la pantalla, así. No se puede compartir la pantalla. A ver de nuevo. Pantalla completa. Pantalla completa. Permitir. Ahí está. Bueno, ahí está. Bueno, deberían estar viendo mi presentación, ¿se ve ahí? Sí, se ve bien. Bueno, bárbaro. Bueno, a ver si hay alguien más pidiendo para entrar. No. Perfecto. Bueno, comenzamos la clase entonces. Como comenzamos la clase pasada, empezamos a ver ya sí un tema donde se va a necesitar algo más que simplemente usar lo que vieron en el capítulo 1. Y era el tema del lugar de las raíces. ¿No es cierto? Un muy breve repaso de lo que empezamos a ver al final de la clase pasada era ¿qué es el lugar de las raíces? Era básicamente un diagrama o un dibujo que nos va a mostrar todas las posiciones posibles que podremos lograr de polos de una transferencia a medida que se varía un parámetro en un lazo de realimentación. Como el ejemplo que está acá, ¿no es cierto? Tenemos este lazo de... disculpen, le tengo que dar entrada a otra persona. Ahí está. Bueno, tenemos en este lazo de realimentación, ¿no es cierto? Y observamos que dependiendo de cuánto valga esta ganancia o parámetro K, voy a obtener distintas transferencias de lazo cerrado. ¿Mm? Y la idea es, dame un dibujo, un diagrama, que me muestre, si yo conozco G, ¿no es cierto?, cuáles son todas las posiciones posibles de los polos de esta nueva transferencia para todos los valores de K, por ejemplo, desde 0 hasta infinito. ¿Mm? Esa es la idea del lugar de las raíces. Vimos algunos ejemplos para que ustedes puedan empezar a ver qué clase o cómo se ve un diagrama de ese estilo. ¿Mm? Este era el del lector óptico y veíamos que si K era muy pequeño, los polos iban a estar muy cerca de los polos de G, que se llaman acá los polos de lazo abierto. Y a medida que yo le daba valores más y más grandes a K, disculpen que dejo entrar a otra persona. Si yo le doy valores más y más grandes al parámetro K, lo que voy a lograr en este caso es que la parte imaginaria del par complejo conjugado se haga más grande, pero no voy a mover su parte real. Eso lo veo en este diagrama. Otro ejemplo era mismo lazo, misma idea, ¿no es cierto? Que el parámetro varía desde 0 hasta infinito, pero cambiaba acá
la G. Y se observaba de vuelta lo mismo, que si el parámetro K es muy pequeño, los polos del lazo cerrado están muy cerca de los polos de G, que son los polos del lazo abierto y que son las cruces en el diagrama. Y si el valor de K es muy grande, hay un polo acá que se va a infinito, a menos infinito más precisamente, pero el otro no se va a infinito, sino que siempre se queda en esta parte que está entre 0 y menos 1. Y cuanto más grande sea acá, más cerca se va al menos 1, que no es otra cosa que el 0 de G. Entonces acá ya podemos ver una de las ideas principales, ¿no es cierto?, de que, bueno, cada cruz que yo tenga, o sea, cada polo de G o de lazo abierto, me va a dar origen a un camino que es un camino de un polo de lazo cerrado, y ese camino va a empezar, como dije, en una cruz y va a terminar o en un 0 de lazo abierto o en infinito. Pero el infinito, como en este ejemplo de acá o como en este ejemplo de acá, es distintas cosas. Acá es real menos infinito y acá es un infinito en el plano complejo con una parte real fija finita y una parte imaginaria infinita. Y Perfecto. bueno, sí. Le puedo, o sea, si no entendí mal, los polos, a medida que yo voy modificando acá, pueden o tender a los ceros en lazo abierto, Sí, o a infinito. exacto. Es eso. O sea, a medida que yo voy aumentando en este caso Exacto. parámetro acá. Lo que pasa es que, fíjate, que ¿cuánto vale esta G acá en menos 1? En S igual menos 1, vale 0, por eso el menos 1 es un 0 de G, ¿no es cierto? Claro, sí. ¿Cuánto vale esta G en infinito? También vale 0. Entonces el infinito también es un 0 de G. Lo que pasa es que no es un 0 finito, es el infinito. Claro. Entonces siempre podemos decir que los caminos que describen los polos de lazo cerrado en el diagrama empiezan en un polo de lazo abierto y terminan en un 0 de lazo abierto. Lo que pasa es que el 0 de lazo abierto puede ser finito o puede ser infinito. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno. Con otro ejemplo habíamos visto que también puede pasar que en algún momento un par de polos reales se junten y pasen a ser complejos conjugados. ¿Está bien? Y el punto donde se juntan se llamaba punto de quiebre. ¿Sí? Y también observamos otra cosa. En este diagrama, no cualquier parte del eje real puede ser un polo en lazo cerrado. Por ejemplo, si yo quiero tener en lazo cerrado un polo en menos 4, no voy a poder con K positivo. Si K está entre 0 e infinito, solo voy a poder tener la parte del eje real que está entre 0 y menos 3, como muestra este diagrama. Bueno, el método del lugar de las raíces nos permite construir estos diagramas con algunas cosas a ciencia cierta, por así decir, y con algunas cosas cualitativas, más o menos. ¿Está bien? Lo que nos va a dar a ciencia cierta es dónde empiezan y terminan los caminos de las raíces. Empiezan en los polos de lazo abierto y terminan en los ceros de lazo abierto, pero nos va a decir también cómo terminan, si se van a infinito, cómo se van a infinito, nos va a decir, por dónde, digamos. Nos va a decir qué parte del eje real voy a tener contenida. Todo eso nos lo va a decir de manera muy sencilla, haciendo muy pocos cálculos. Y también haciendo un poco de cálculos nos va a permitir, por ejemplo, encontrar estos puntos de quiebre o encontrar también estos puntos de cruce, que es donde se cambia la estabilidad, ¿no? Donde unos polos pueden pasar al semiplano derecho o del semiplano derecho al semiplano izquierdo. Todas esas son cosas que nos va a permitir calcular el método del lugar de las raíces. Y vamos a calcular, como dije, algunas cosas y otras las vamos a medio inventar.
y vamos a obtener un diagrama de este tipo calculando muy pocas cosas. ¿Mm? Bien. Perfecto. Bueno. Eso es más o menos un repaso de lo que vimos la clase pasada. ¿Cómo se construye? Hernán, una pregunta. Sí. Una pregunta, Sí. ¿se escucha? Sí, sí, se escucha. Cuando K es igual a 1, cuando K es igual a 1, ¿equivale a los polos y ceros en lazo abierto? ¿Repetí que se escuchó ¿O no? cortado? Cuando K es igual a 1, Sí. yo en el diagrama ese tengo los polos y ceros de la función G, pero realimentada con 1. Claro, ¿Son iguales a fíjate. los polos en lazo En abierto? este ejemplo, por ejemplo, la pregunta es, ¿qué pasa cuando K igual a 1? Bueno, hay que ver. Siempre, para cualquier valor de K, tengo 3 polos. ¿Está bien? 2 van a estar en alguna parte por acá y 1 está siempre por acá. ¿Está? Ahora, para K igual a 1, no sé, tendré que calcular a dónde corresponde este punto de quiebre, si es para K menor que 1 o K mayor que 1. Tendré que calcular estos puntos de cruce, a ver si son para K menor a 1 o mayor a 1, y te podré decir si para K igual a 1 esto va a ser estable o va a tener un par de polos complejos conjugados o van a ser todos reales. ¿Está bien? Falta calcular acá para saber. Lo mismo en cualquier caso, ¿no? Claro, ahí estás considerando una serie de valores. Acá tenés la ecuación característica y si reemplazás K igual a 1 te queda el denominador del lazo cerrado que tenés que resolver para encontrar los polos, ¿no? Bueno. Sí. Entonces, la idea es, disculpen que tengo que dejar entrar. Un comentario en el chat. Bien. ¿Cómo se construye entonces el diagrama del lugar de las raíces? Bueno, en principio es una receta. Así como ustedes tuvieron como receta la tabla de Root para ver estabilidad de tiempo continuo o la tabla de Shuri para ver la estabilidad en tiempo discreto, que ustedes vieron cómo se construye la tabla, pero no vieron la justificación de por qué eso me da la estabilidad. ¿Está bien? Bueno, en principio lo vamos a ver también como una receta al lugar de las raíces, pero después algunas partes de esa receta sí las vamos a justificar. ¿Está bien? Entonces, empecemos por la receta, que sería, bueno, ¿cómo construimos el lugar de las raíces? Siguiendo la receta. Eso está, miren, les voy a mostrar, en el apunte, acá donde dice el punto 245 del apunte, dice resumen del método del lugar de las raíces. Y tienen la receta. ¿Qué tienen que hacer? Está todo paso a paso. Si ustedes entienden esta receta, construyen el lugar de las raíces para cualquier sistema. Hay pasos muy fáciles y pasos que requieren algo de cálculo. Bueno, lo que vamos a hacer es ir viendo un poco esta receta sobre un ejemplo en particular. Y entonces, para saber qué parte es precisa y qué parte es más o menos, digamos, de un diagrama del lugar de las raíces, les explico qué debe mostrar un diagrama del lugar de las raíces. Debe mostrar cualitativamente los caminos trazados por las raíces. Las raíces son los polos del lazo cerrado, ¿no? Tiene que mostrar dónde comienzan y terminan los caminos trazados por las raíces, que ya sabemos que comienzan en los polos del lazo abierto y terminan en los ceros del lazo abierto. Tiene que mostrar qué parte del eje real está en ese diagrama. Tiene que mostrar, ¿no es cierto?, las asíntotas, que son los caminos por los cuales se pueden ir a infinito los polos si K es muy grande. Y tiene que
mostrar los puntos de cruce, ¿no es cierto? Porque son importantes porque nos determinan la estabilidad. Sabemos que si hay un polo que cruza el semiplano derecho, el sistema se hace inestable. Y al revés, si todos los polos cruzaron al semiplano izquierdo, se hizo estable. Bien. ¿Qué puede ser necesario mostrar o no? ¿Con qué ángulo llega un camino a un cero cuando K es muy grande? ¿O con qué ángulo sale de un polo de lazo abierto, que sería para K muy pequeño? Y puntos de quiebre, que eran donde reales se transforman en complejos o al revés. Y no es necesario el camino exacto que traza, donde van a estar exactamente los polos de lazo cerrado, porque eso sería resolver exactamente, ¿no?, la ecuación característica para cada valor de K. Y eso no lo vamos a hacer salvo con MATLAB o con algún software que lo haga. Bien. Entonces, tomemos el siguiente problema a modo de ejemplo de cómo se construye el diagrama, ¿no? Se desea evaluar la posición de los polos del siguiente sistema realimentado para todos los valores de K tilde. Desde 0 hasta infinito. Y la transferencia esta, que en principio la llamé G tilde, tiene esta forma. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a dibujar el lugar de las raíces según el resumen del método que les mostré recién, que está en el apunte. Bueno, entonces si ustedes tienen ahí el apunte pueden ir chequeando, ¿no? El paso 1 dice que hay que escribir la ecuación característica en esta forma o la forma equivalente dividiendo por D, 1 más K' N sobre D igual a 0. ¿Está bien? Fíjense que según el lazo de realimentación que les mostré recién, la transferencia de lazo cerrado es K por G sobre 1 más K por G, todo tilde, y desarrollando numerador y denominador nos queda esta forma, y acá vemos, esto que está acá no es otra cosa que el denominador de G tilde, y esto que está acá es el numerador de G tilde. G tilde, la copio acá, era S cuadrado más 4S más 5 sobre S por S más 2 por S más 3. Esto es dato, está en el enunciado, ¿no? Estaba acá. Esta es la G tilde. La copié acá. Bien. Entonces, pero el paso 1 decía que había que escribirla de esta forma, identificando polinomio D, que no está multiplicado por el parámetro, más el parámetro, que lo vamos a llamar ahora K', por otro polinomio. Entonces, acá vemos que directamente ya está en esta forma y el denominador de G tilde directamente es el D que necesitamos para el paso 1 y el numerador que está acá es el N y el parámetro K tilde es el parámetro K' que necesitamos en el paso 1 del método. Por las dudas, no sea lo mismo, yo en vez de ponerle K' de entrada le puse K tilde, por las dudas. Bien. Paso 1, listo. Identificamos la ecuación característica en la forma que nos pide. Paso 2. Dice que hay que factorizar la n sobre d, que se llama G', pero como n era el numerador de G tilde y d el denominador de G tilde, es G' y G tilde, en este caso. Que era la del enunciado.
¿Mm? Bueno, acá está factorizada y dice que hay que factorizarla con un coeficiente de esta forma, que el coeficiente que multiplica a la S en cada factor sea un 1. Por lo tanto, si acá en vez de decir S cuadrado dijera 2S cuadrado, cuando la factorizo tengo que sacar el 2 adelante, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar acá este coeficiente Bm', que en este caso es 1. Pero podría valer 2, podría valer menos 1, podría valer un real. ¿Sí? Cuando factorizo lo que en realidad hago es encontrar los polos y los ceros, ¿no es cierto? Entonces acá identifico los ceros, un par complejo conjugado, y los polos que como ya estaba factorizado el denominador, no me cuesta nada. Y el coeficiente ese ya les dije que vale 1. Y ahí completo el paso 2 del método. Hasta ahora todo lo que hago es trabajar con la transferencia que nos identifica el lazo de realimentación de datos. Bien, entonces el paso 3 dice que este coeficiente Bm', el que les comenté acá, que vale 1, este, es muy importante, dice el paso 3, porque dependiendo de su signo, hay que redefinir cosas o no. Como acá es positivo, vale 1, no redefinimos nada. Y finalmente podemos decir que vamos a seguir adelante con K igual a K' y G igual a G'. Esta es una definición, ¿no? Estamos definiendo ahora un K que antes no existía porque el dato era K tilde. Después nosotros definimos un K' que era igual a K tilde. Y ahora me definen un K que es igual a K'. Pero podría haber sido distinto en cada paso. Acá es igual. Bien. Entonces, el enunciado pedía que hallemos la posición de los polos del lazo cerrado para K tilde desde 0 hasta infinito. Pero como el K que definimos es igual a K' es igual a K tilde, entonces tenemos que analizar para K desde 0 hasta infinito también. Y estamos listos para arrancar, ahora sí. Con esto nos aseguramos que no le pifiamos con nada y tenemos todo en orden para efectivamente arrancar a hacer el diagrama. Bueno, paso 4, ahora sí. Arrancamos a construir el diagrama. Ubicamos los polos y ceros de G en el plano complejo. Los polos con cruces, los ceros con círculos, y nos queda un diagrama de polos y ceros. Pero ya sabemos que de cada cruz va a arrancar un camino, y cada uno de esos caminos van a terminar algunos en los circulitos, o sea, en los ceros, y otros en infinito. ¿Bien? Seguimos con el paso 5 entonces. El paso 5 nos deja identificar fácilmente qué parte del eje real va a estar contenido en este lugar de las raíces que estamos construyendo. Y nos dice que la parte del eje real para acá, de 0 a infinito, es la que está a la izquierda de un número impar de singularidades de G, donde singularidades significa polos o ceros, o las dos cosas. ¿Está bien? Entonces, fíjense. Acá digo, los reales positivos ¿podrán ser polos de lazo cerrado para algún K positivo? A ver, ¿qué parte del eje real es esta? ¿A la izquierda de cuántas singularidades de lazo abierto está? A la izquierda de 0 singularidades de lazo abierto, porque acá a la derecha no hay ninguna. ¿Está? Entonces no, 0 es par, no es impar. Bueno, acá no va a haber polos en lazo cerrado. Hasta que llego acá. Y acá estoy a la izquierda de este polo. ¿Está bien? Entonces estoy a la izquierda de una singularidad, que es impar. Entonces fíjense que esto está más grueso, esta parte del eje real acá. Yo le voy a anotar acá. Acá estoy izquierda
de una singularidad. Tendría que poner, perdón. Para borrar acá tengo que elegir la goma de borrar. Entonces en esta parte estoy a la izquierda. La flecha siempre indica 1. La flecha, estas que están hacia dónde se acá, mueven los polos cuando crece K. sí. A veces está cuando crece K y en general cuando K crece en valor absoluto. Pues si K fuera de 0 a menos infinito, ahí podrías hacerlo o cuando crece K o cuando crece en valor absoluto te da cosas distintas. En realidad siempre va de las cruces, arrancan las cruces el camino. Y entonces sería cuando crece K en valor absoluto. Y siempre así. Ok. Profe, dijo que singularidad era cero o polo. ¿Perdón? Singularidad es cero o polos. Sí, ahí sigo explicando eso. Entonces en esta parte estoy a la izquierda de un polo, entonces estoy a la izquierda de una singularidad. Sí, como preguntó el compañero, singularidad puede polo o cero o las dos cosas. Voy sumando todo lo que tenga, digamos. Cuando estoy acá, en esta parte de acá, ahí estoy a la izquierda de, bueno, ahí estos siempre van a aparecer de a pares, entonces no me van a cambiar la paridad. Entonces acá puedo decir que estoy a la izquierda de 4 singularidades, contando todas, o a la izquierda de 2, contando solo las reales, porque total los complejos van a aparecer de a pares y no me van a afectar el cómputo. Bien, entonces como estoy a la izquierda de un número par acá de singularidades, fíjense, esto no está contenido en el lugar de las raíces. Lo voy a borrar. Y paso acá, estoy a la izquierda de 5 singularidades en total, o de 3 reales, es impar, y vuelve a estar contenido en el lugar de las raíces. ¿Se entiende? Simplemente contando cuántos polos y ceros me quedan, a la izquierda de cuántos polos y ceros estoy, yo sé si esa parte del eje real la tengo que tener contenida en mi diagrama o no. Bueno, y como dice acá, cuidado, esto que analicé hasta ahora es simplemente una parte, es la parte del eje real del diagrama. Me falta toda la parte imaginaria que podría ser la mayor parte, ¿no? Profe, no me termina de quedar claro. Sí. O sea, uno empieza y tiene primera singularidad, la tomamos en 0, que es la del 0, 0, perdón, del 0 del origen. Sí, acá estoy a la izquierda de ninguna singularidad, 0 es par, no pertenece al lugar de las raíces. Está Sí. bien, entonces, ¿eso qué me indica? Que a lazo cerrado para K entre 0 e infinito nunca voy a tener un polo real positivo. Listo. Y entonces llego a la siguiente singularidad, que sería... Bien, entonces yo te pregunto, ¿existe algún valor de K? ¿Te acordás cómo era esto? Esto era un lazo, que era así. Yo tengo un parámetro K, que estoy analizando, ¿no? Tengo una G. Y lo que estoy analizando es el lazo cerrado, o sea, la transferencia que resulta de este lazo, ¿verdad? Sí. Entonces yo te pregunto, ¿existe algún valor de K positivo para el cual yo pueda tener un polo real a lazo cerrado ubicado en menos 2,5? En menos 2,5. Y vos mirás el diagrama y decís, no, el menos 2,5 no está contenido en el lugar de la raíz. Entonces, imposible. ¿Se entiende? Eso es lo que nos dice la parte del eje real que está contenida. ¿Dónde puede haber polos en lazo cerrado y dónde no? ¿Se entiende?
O sea, vos lo que estás analizando es esta transferencia de lazo cerrado. Este lazo, que es K Sí. por G, no le pongo el paréntesis de S porque me lleva mucho más tiempo. No sé si Uno. uno más. Claro. ¿Entendés que los polos de esta GLC dependen de K? Sí, Bueno, si K es muy pequeño, los polos están muy cerca de los polos de G mismos. sí. Si K es muy grande, un par de polos van a terminar acá, en los ceros de G, y uno se va a ir a menos infinito, como ya vemos acá. Claro. En el medio puede haber polos reales, o sea, puede haber tres polos reales, o puede haber dos complejos conjugados y uno real. ¿Sí? Sí. Entonces, los valores reales que se pueden alcanzar son los indicados en línea gruesa. Los otros no se pueden alcanzar con K positivo. ¿Se entiende? Sí. Ok, eso es. Acá falta terminar el diagrama. El diagrama va a ser algo así, ¿no? Acá estos dos se tienen que juntar y hacerse complejos conjugados. Sí, bueno, pero estamos viendo justo la parte real. Y terminarán por acá, pero la parte real es lo que estamos analizando ahora. Está bien. Bien. Continuamos entonces. Esta parte del eje real era el paso 5, que como se habrán dado cuenta no hicimos ningún cálculo. Solo necesitábamos conocer los polos y ceros del lazo abierto. Sí. Perdón, las singularidades que hay que contar también incluyen los complejos conjugados o solamente los que están en el eje real. Bueno, eso es lo que dije, que como aparecen de a pares los complejos conjugados, no te cambian la Claro, paridad, es y lo que vos tenés que analizar es la paridad, si es par o impar el número que contás. Entonces da lo mismo que los cuente o que no los cuente a los complejos. Claro, es verdad. Okay. Bien. El paso 6 simplemente lo que dice es que como lo que estamos haciendo es analizar raíces de un polinomio a coeficientes reales, si hay una raíz compleja, su conjugada también tiene que ser raíz. Entonces el diagrama que yo construya tiene que ser simétrico con respecto al eje real, si no, le estoy errando muy feo. Entonces, en general, o sea, en realidad el paso 6 no nos dice nada, nos tira una información razonable, digamos. Bueno, el paso 7 nos dice que, fíjense, usualmente vamos a tener más polos que ceros. El número de polos es n, perdón. Y el número de ceros es m, ¿sí? Por lo tanto, G va a tener, esta es una manera de decirlo, ceros en infinito. Y va a tener tantos ceros en infinito como la diferencia de número que haya entre la cantidad de polos y la cantidad de ceros. Y entonces en lugar de las raíces va a tener, esto sí ya es información de la receta, esta cantidad de ramas que tienden a infinito y son las asíntotas. Mejor dicho, las asíntotas nos dicen que esas ramas que tenga mi diagrama que tienden a infinito se van a acercar a las asíntotas y las asíntotas se pueden calcular fácilmente. Se pueden calcular los ángulos que forman las asíntotas con el eje horizontal. ¿Sí? Y se puede calcular de dónde parten las asíntotas. Parten de un punto real que se llama centroide. Y fíjense la formulita del centroide. Hay que sumar los polos, restar los ceros, no la cantidad, los polos, cuánto vale el polo, restar los ceros, dividir por esta, sí, acá sí es una cantidad, es una diferencia, y eso me da el punto real desde donde parten cada una de estas ramas con este ángulo, con cada uno de estos ángulos, mejor dicho,
que son las asíntotas a las cuales se acercan los caminos de mi diagrama que se vayan a infinito. ¿Mm? Bien, vamos a ver en este caso. Yo tenía 3 polos y 2 ceros. ¿Mm? Acá. Entonces tengo una asíntota únicamente. ¿Mm? Y el ángulo de la asíntota, si uso la formulita, era reemplazar k igual a 1, porque k va desde 1 hasta la cantidad. Y como hay solo 1, solo puede valer 1 k, y cuando lo reemplazo acá, me dice que el ángulo de la asíntota es pi. O sea, es 180 grados. Y fíjense, ¿ven? Esto ya lo habíamos visto. Simplemente por analizar la parte del eje real, ya habíamos dicho que había uno que se iba a menos infinito. ¿Mm? Bueno, pero ahora lo confirmamos con el cálculo de la asíntota. Y como es una asíntota única, ya sabemos que tiene que ser real. No podría irse así la asíntota, porque tendría que estar la parte conjugada también y tendría 2 asíntotas. ¿Se entiende? Porque las asíntotas son semirrectas, no son rectas enteras. ¿Mm? Pregunta, Hernán. Sí. ¿Te escuchas? Ese K minúscula no tiene nada que ver con la ganancia. Es un K que vos calculás. No, es este parámetro que hay que meter acá para dar todos los ángulos y te va a dar tantos ángulos distintos como diferencia entre cantidad de polos y ceros tengas. Sí, sí, pero no No, tiene esa nada era que K ver con el K de mayúscula, esta es K ganancia. minúscula. Acá está. Bien. ¿Mm? Bien, otra cosa, Sí. en el diagrama, los puntos, por ejemplo, el 0 y el -3, no deberían pertenecer al lugar de las raíces, porque dice que es a la izquierda, o sea, la propia singularidad no puede pertenecer cuando es impar al lugar de las raíces. Exacto, vos sabés que la cruz es cuando K vale exactamente 0. ¿Está bien? No, no. Pero digamos, Vos ya sabés, esa cruz no... eso no lo tenés que calcular, ya lo conocés. Ya sabés que para K igual a 0, esa ecuación que vos estás resolviendo, esa ecuación característica, tiene esta raíz. Ya está, ¿no? Si vos tenés eso en claro, ¿no? Distinguir si la parte del eje real incluye o no incluye a este 0 no tiene ningún sentido. Lo que tenés que tener en claro es a qué valor de K porque es K corresponde. igual a 0. Bien, bien. Bien, bien. Bien, entonces esto era asíntotas. Bueno, también se puede calcular el ángulo con el que llega un camino, pues sabemos que un par de caminos, uno va a llegar a este 0, por ejemplo, esto va a poder ser algo así, ¿no es cierto? Y la parte simétrica, acá, tiene que ser simétrico, ¿no? No me salió muy... Pero podría ser algo así. Este ángulo, a ver si con el que llega el camino, se puede calcular. Ahí llega con este ángulo. A ver cómo... Creo que... Ese ángulo se puede calcular. Pero bueno, eso es lo que muestra el paso 8. Lo voy a saltear porque es lo más complicado de todo. ¿Qué importancia tiene el cálculo del ángulo ese, o de los ángulos? Mira, la importancia en realidad la tiene más el ángulo de salida que el ángulo de llegada. Vos podés saber, sería como, si vos tenés un par de, te hago un dibujito acá. Si vos tenés, por ejemplo, un par de polos complejos conjugados, ¿no? A lazo abierto. Y a vos te gustaría saber si para pequeños valores de K, estos se van a mover haciéndose más rápidos, por ejemplo, o haciéndose más lentos. Y eso esa información te la da el ángulo de salida. ¿Está bien? Claro. Por ejemplo, ¿no? Pero en realidad hoy, digamos,
Yo se los voy a enseñar cómo se calcula, pero uno lo pone en MATLAB, hace una línea y te dibuja el diagrama completo, ¿no? Claro. Bien. Entonces, algo importante es, como les había dicho, determinar la estabilidad. Tengo un sistema acá de tercer orden, ¿no? La G tenía orden 3. Entonces, no es trivial saber si se me puede inestabilizar o no. Porque por más que yo tenga el polinomio característico completo con todos los coeficientes positivos, eso no me alcanza. Entonces, una cosa que sí es importante calcular es si existen o no puntos de cruce, o sea, donde se me va a cambiar la estabilidad. Que si K es más grande que cierto valor se me vuelve inestable, o que si K está entre tal valor y tal valor, se me vuelve inestable o algo así. Bueno, entonces, determinar los puntos en los cuales el lugar de las raíces cruza el eje imaginario, que eran los puntos de cruce, si existen. Y para esto lo que estamos haciendo es analizar, ¿no es cierto?, si hay algún valor de K para el cual van a aparecer polos sobre el eje imaginario, que sería el punto donde justo cruzan. Entonces, hay varias formas de saber si eso puede pasar. Se puede reemplazar que yo quiero una raíz imaginaria pura en la ecuación característica y resolver la ecuación característica para encontrar a ver si tiene raíz real, omega. Si tiene, quiere decir que va a existir una raíz imaginaria pura para algún valor de K positivo. Si otra forma, si yo quisiera es, bueno, hago la tablita de root a la ecuación característica, que en este caso es esta, ya la habíamos encontrado. Este era el denominador del lazo cerrado. Lo igualo a 0 me da la ecuación característica. Entonces yo podría aplicar acá, construir la tablita de root y ver qué condiciones tiene que satisfacer K para que esto sea estable. Entonces, bueno, como dice acá, a ver, creemos que no existen en este caso puntos de cruce, entonces, a ver, probemos con la tabla de root, a ver si podemos ver fácil que no existan puntos de cruce, ¿no? Entonces, ¿cómo se construía la tablita de root? Se ponían estos coeficientes 1, 2, 3, 4, y se hacía este por este menos este por este dividido este, lo pongo acá, y después hago este por este sobre este y lo pongo acá. Bueno, esto ya lo saben hacer, ¿no es cierto? Y me da esto. Bueno, y acá lo que veo es que si K es positivo, tanto el B11 que yo llamé como el B01, ambos van a ser positivos. Entonces, para K positivo siempre voy a tener estabilidad. Entonces no van a existir puntos de cruce con K positivo, porque si no, no pasaría que la primer columna de la tablita de root tuviera todos los coeficientes positivos. Bien. Y finalmente, si se quiere más detalle, ¿no es cierto?, uno podría calcular dónde exactamente un par de polos complejos conjugados se transforman en reales, o al revés, donde un par de polos reales se juntan y se convierten en un par complejo conjugado, que es lo que pasa en este caso, ¿no? Acá necesariamente, os lo dejo acá, estos dos, que ya los habíamos sacado analizando la parte real, se tienen que juntar en un par complejo conjugado, porque el camino no termina acá. El camino termina acá y todavía no lo conecté. ¿Está bien? Entonces, acá va a haber un punto de quiebre en algún momento y esto va a ir hasta acá. Con el ángulo que dice ahí que no me salió, pero bueno.
Estamos. Entonces, ¿cómo se calculan los puntos de quiebre? Es muy fácil plantearlo. Lo que no es tan fácil es resolverlo. Para calcular los puntos de quiebre hay que hacer el numerador n por la derivada del denominador menos el denominador por la derivada del numerador, igualar ese polinomio a 0. Teníamos esta ecuación característica. Teníamos el denominador y el numerador. Y hacemos, bueno, la derivada del denominador, fíjense, es 3 por s cuadrado más 5 por 2 por s. Acá está, más 6. 6s debería decir acá. Perdón, ¿eh? Y la derivada del numerador es 2s más 4. Acá está. Ahora hay que hacer esta multiplicación y diferencia e igualar a 0. Y fíjense que cuando yo multiplique el numerador, que es de grado 2, por la derivada del denominador, que también es de grado 2, voy a obtener un polinomio de grado 4. Este polinomio acá va a tener grado 4 en este caso. Entonces, si bien es fácil plantear lo que hay que resolver para encontrar los puntos de quiebre, hay que resolver un polinomio de grado 4. Profe, tengo una pregunta. Sí. ¿Y ahí no sería más fácil, en vez de distribuir el producto, encontrar las raíces de cada factor? ¿Y qué ganas con eso? Porque acá tenés una diferencia. Vos podés encontrar las raíces de un factor, de otro factor, y después los tenés que restar, y eso te da un polinomio distinto. Ah, claro. Sí, si vos te dieras cuenta que hay un factor común en toda la diferencia, ¿no? Claro, sacás el factor común y ya sabés que esa es una raíz. Pero no, en general no sucede fácilmente. Bueno, finalmente, con toda la información que obtuvimos, construimos el lugar de las raíces y vamos a obtener un diagramita de esta forma. ¿Está bien? Entonces, si uno entiende la información que contiene este diagrama, uno puede saber, como le pregunté o le quise explicar al compañero que preguntó hace un rato, uno puede saber que por más que se esfuerce con K positivo y le ajuste y lo haga para arriba y para abajo, nunca va a lograr un polo real en menos 2,5. ¿Está bien? Y que, por ejemplo, si uno quisiera hacerlo muy, muy rápido, por ejemplo, que esto responda en, no sé, en 10 milisegundos, y no va a poder porque los polos van a estar siempre acá, va a haber un par de polos. A lo sumo uno va a poder hacer que un par de polos que estén en esta zona sea dominante frente a este que se va mucho más a la izquierda, ¿no? Entonces, bueno, interpretando la información y sabiendo, y con alguna astucia tal vez también, uno puede tener información útil con muy pocos cálculos. Esa es la idea. El precio es, la receta no es tan sencilla como armar la tablita de Ruth o la tablita de Shuri. La receta tiene muchos más pasos y es mucho más complicada. Pero bueno, también nos da mucha más información. No solo nos da la estabilidad, nos da muchas más cosas. Ahora, ¿yo qué calculé? ¿No es cierto? Yo calculé parte del eje real. Puede ser que haya calculado puntos de quiebre, pero en este caso no, porque nos quedaba un polinomio de grado 4. Podría haber calculado el ángulo este de llegada. Calculé las asíntotas. Calculé puntos de cruce, sé que no se vuelve inestable. Pero, ¿por qué va a ser de esta forma el diagrama y no de esta? ¿Está bien? Lo que les quiero transmitir con esto es que uno tiene que saber
que algunas cosas uno las calculó a ciencia cierta y otras se las inventó. ¿Está bien? Entonces, por Una ejemplo, definición del lugar de las raíces sería... este diagrama por eso, que digamos, está... que no es así. Espera, Guillermo, que ahora te voy a responder. Este diagrama que está acá satisface todo lo que nosotros calculamos. O sea que podría ser también, de acuerdo a lo que calculamos. Salvo que nosotros hubiéramos calculado puntos de quiebre y nos hubiera dado que acá había un solo punto de quiebre, que es este de acá. Y este tiene 3 puntos de quiebre. Entonces esa podría ser una manera de descartar un diagrama de este tipo. ¿No es cierto? Bien. Pero bueno, está bien, dice alguien, y dice, está bien, pero ¿y por qué no es así? ¿Está? Este también satisface todo lo que nosotros calculamos. ¿Está? Bueno, ahora descartar este y quedarse con este ya, si uno lo quiere hacer a ciencia cierta, digamos, ya no es tan fácil. Hay que calcular un poco más. Lo que les puedo decir es que, en general, la forma correcta es la más sencilla posible. ¿Por qué? Bueno, no tengo una justificación, no les puedo dar una justificación con ecuaciones, digamos. Pero lo que queremos analizar en esta materia, los diagramas que van a resultar van a ser los que satisfacen lo que calculamos de la manera más sencilla posible, sabiendo que estamos inventando. ¿Está bien? Por ejemplo, esto podría ser así, acercarse más al eje imaginario, ya sabemos que no se vuelve inestable, y después ser así. ¿Está bien? Y su parte simétrica acá. ¿Mm? Podría. Entonces, si por ejemplo no calculamos los puntos de cruce, entonces en principio no sabemos si se hace inestable o no, no podemos asegurar que va a ser estable si no lo calculamos. Lo mismo, yo no puedo asegurar que el camino va a ser este que está en negro y no el que está en azul. Lo que sí puedo asegurar, porque sí lo calculamos, es que no se va a hacer inestable y que la parte del eje real va a ser esta y que va a terminar en los ceros del lazo abierto, etc. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que quiero transmitir? Y hay que tener siempre presente qué de la información que uno tiene es exacta y cuál es un invento. ¿Mm? Bueno, básicamente lo que dije recién es lo que está escrito acá. Tienen además del apunte, tienen mis transparencias en el campus. Como no son exactamente iguales no es copy-paste de lo que está en el apunte, si bien el contenido es el mismo, yo se las dejo a las transparencias si las quieren. ¿Mm? Y ya están en el campus. ¿Mm? Bueno, perfecto. Entonces, hago un breve resumen así y hacemos una pausita muy cortita y después seguimos. La idea... Una pregunta. Sí, decime. Hernán. Digamos, ahí en el punto de quiebre yo no puedo calcular el ángulo de salida y de esa manera yo me aseguro que no sea el diagrama en azul en lugar del diagrama con la curva en negro. No, el ángulo de salida te da una información para acá muy pequeño únicamente. Es como que te da la linealización, la tangente te da, y nada más que eso. Más lejos no te dice nada. Por eso fíjate que los dos diagramas tienen el mismo ángulo. Está bien. Bueno, entonces, lo que vimos hasta acá, salvo por el cálculo del ángulo que dije que lo pasaba porque era lo más difícil de todo, es cómo se aplica la receta de construcción del diagrama del lugar de las raíces que está en el apunte y que cualquiera la puede consultar, y espero que, fíjense que lo único que había que hacer era identificar la ecuación característica, ver cuáles son sus polos, o sea, ver los polinomios que identifican numerador y denominador,
las raíces para ver los polos y los ceros del lazo abierto, y sobre eso se trabajaba. La idea es que el diagrama se construye con la información que uno tiene del lazo abierto, excepto por el cómputo de los puntos de cruce que te dan la estabilidad, a ver si hay puntos de cruce o no, para saber si se vuelve inestable o no. Ahí sí hay que calcular. Bien, bueno, vamos a hacer una pausa. A ver. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Hacemos una pausa y seguimos a las 35. Un poquito más de 5 minutos de pausa, así tomo agua y nada más que para eso. Bueno. 16:35 Dale, continuamos. Dale, bueno. Ok, nos vemos. Ya que está Hernán, te quiero hacer una pregunta. El tema de las correcciones del trabajo práctico, ¿eso después se sube por internet? Eso cuando lo corrija te mando un email y te aviso. Ah, bueno, perfecto. Bueno, continuamos con la clase. A ver, voy a presentar la pantalla. Pantalla completa. Pantalla completa. Bien. Bueno, para darles una idea de, a ver, una posible utilidad, ¿no es cierto? Antes de seguir adelante un poco con teoría, digamos, es mostrarles el problemita 2.9 de la práctica. ¿Ven mi pantalla ahí? Sí. ¿Sí? Bueno, dice, dado el sistema de tiempo continuo que es externamente inestable, que tiene esta función transferencia, determine tratando de evitar cálculos innecesarios si se puede estabilizar el sistema mediante un control proporcional. Ahora les voy a explicar lo que eso quiere decir, pero fíjense que dice que este sistema es inestable. Fíjense que tiene un polo doble en el origen. Entonces la respuesta al escalón tiene una parte dada por una rampa, ¿no es cierto? Mejor dicho, por una parábola, por la integral de una rampa. Entonces, claramente no es vivo estable, ¿no? Pues le pongo una entrada acotada y la salida no va a permanecer acotada. Entonces, la idea, ahora les explico, es la siguiente. Tenemos esta G que la copié ahí, y lo que dice es si se puede estabilizar este sistema mediante control proporcional, lo que quiere decir es que le ponemos esto en un lazo de realimentación con una ganancia K, y acá ponemos la G. ¿Sí? Y dice, ¿existe algún valor de K que haga que este lazo, la transferencia de lazo cerrado, sea estable? Como ya saben, esto es K por G sobre 1 más K por G. Entonces, la idea dice, se entiende la pregunta, ¿existe algún valor de K que haga que esto sea estable? ¿Sí? Fíjense que si quisiéramos hacer la tablita de root, esto es un sistema de orden 5, con un numerador de orden 3, de grado 3, perdón, y
Bueno, nos va a quedar bastante trabajoso probablemente, porque en cuanto empecemos a multiplicar y dividir en la tablita de Ruth nos va a quedar muy, muy complicado. Pero obviamente no apunta a eso el problema. El problema apunta a ver si lo podemos hacer de una manera más sencilla. Y la manera es viendo lo que sabemos hasta ahora del lugar de las raíces, ¿no? ¿Qué sabemos del lugar de las raíces? Sabemos que podemos hacer un diagramita, disculpen la verticalidad que no me salió. Podemos poner cruces que sean los polos de G. ¿Qué polos tengo acá? Tengo el 0, el -2. El 0 es un polo doble. El 0 le voy a poner acá doble. El -2. Y tengo un par de polos complejos conjugados que me parece que son -4 más -J2. Si no me equivoco. Sí, 4, sí. Esos son los polos. Y acá tengo los ceros. Uno en -1. Otro par en -2 más -J4. ¿Sí? Entonces, si queremos construir el lugar de las raíces de esto, tenemos que poner cruces en los polos del lazo abierto. ¿Está bien? Bueno, lo voy a poner con otro color. A ver. Acá pongo dos cruces superpuestas porque tengo un polo doble. Después, ¿qué más? Un polo en -2. A ver, más o menos por acá. Un par de polos en -4 más -J2. Y tengo ceros también en -1 y en -2 más -J4. Un 0 en -1. A ver, lo voy a poner ya que tengo colores acá. Lo pongo con otro color. -1 y -2 más -J4. ¿Está bien? Y entonces fíjense, tengo 5 polos, porque el 0 lo cuento 2 veces, y 3 ceros. ¿Podré saber si lo puedo estabilizar a esto sin hacer demasiados cálculos? Y bueno, ¿qué vimos hasta acá? Parte del eje real que pertenece. ¿Cuál es? A la izquierda de un número impar de singularidades, es esta parte únicamente. Esta es la parte del eje real que pertenece. Para acá positivo. Y entonces ahí no tengo ninguna otra información. No sé si estos polos cuando... O sea que este par, el que está en 0, se tiene que hacer complejo conjugado porque no puede hacerse real. Porque esa parte del eje real no está en el lugar de las raíces. ¿Bien? Y cuando se hace complejo conjugado, no sé si se va para el semiplano derecho, para el semiplano izquierdo, o se queda sobre el eje imaginario. Así que analizar la parte del eje real no nos dice mucho hasta ahora. Ahora hay algo más que vimos, que eran las asíntotas. Y dijimos que íbamos a tener asíntotas. ¿Cuántas asíntotas vamos a tener? ¿No? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener 5 caminos de las raíces, porque hay 5 cruces, de los cuales 3 van a llegar a los ceros y 2 se van a ir a infinito. Los que se van a infinito se van por 2 asíntotas. Asíntotas. ¿Cuánta cantidad hay? Cantidad era la diferencia
entre la cantidad de polos y la cantidad de ceros. Polos tengo 5 porque tengo un polo doble en 0. Y ceros tengo 3. Entonces esto me da 5 menos 3, me da 2. Tengo 2 asíntotas. Las asíntotas tienen ángulos. Los ángulos de las asíntotas van a salir de esta formulita. ¿Cómo era? 2K menos 1. K no tiene nada que ver con la ganancia, como dijo Guillermo. Sobre n menos m por pi, esto está en radianes. Y K va a ir desde 1 hasta la cantidad de asíntotas que yo tenga, que en este caso es 2. Perdón, acá. O sea, acá va a valer 1 y 2. Ahora reemplazo acá en la formulita de los ángulos. ¿Y qué me da? Voy a tener un ángulo. Va a ser 2, reemplazo K igual a 1, menos 1 sobre 2 por pi. ¿Cuánto da? Pi sobre 2. ¿Está bien? Y el otro ángulo sale de reemplazar por el otro valor de K. O sea, 2 por el otro valor de K, que es 2, menos 1 sobre 2 por pi, que me da 3pi sobre 2. ¿Sí? Ahora 3pi sobre 2 es un ángulo equivalente. Uso este simbolito como un firulete para decir que es un ángulo equivalente a menos pi sobre 2. ¿Está? Entonces voy a tener una asíntota vertical, porque el ángulo es pi sobre 2, es 90 grados. Esto es ángulo con el eje horizontal, ¿no? Y una asíntota, otra asíntota vertical, obvio, la simétrica de esta, con ángulo menos pi sobre 2. Ahora las asíntotas partían del centroide de asíntotas. ¿Se acuerdan la formulita, lo que les mencioné, el centroide de las asíntotas? Había que hacer la suma de los polos menos la suma de los ceros y dividir por la diferencia de cantidad que tengo, ¿no? ¿Cuánto me da esto en este caso? A ver, cuando yo sume polos complejos conjugados, ¿qué va a pasar con las partes imaginarias? Se cancela. Claro, pues si tengo uno y tengo su conjugado, entonces basta con sumar acá solo las partes reales. Vamos a ver los polos. Tengo un polo en 0, un polo en menos 2. Lo voy a escribir así. Tengo un polo en 0, otro polo en 0 porque es doble ese, más un polo en menos 2. ¿Está bien? Más un par de polos en menos 4 más menos J2. Voy a tener menos 4 más J2 más menos 4 menos J2. En la parte imaginaria se cancela, entonces me va a quedar más menos 4 más menos 4. ¿Sí? Y ahora tengo que restar los ceros. ¿Y qué tengo? Un 0 en menos 1 y un 0, también un par de ceros en menos 2 más menos J4, pero bueno, ya sabemos que dividido n menos m, que es 2. ¿Y esto cuánto me da? A ver, me da 0 más 0, menos 2, menos 6, menos 10, más 1, menos 9, más 2, menos 7, más 2, menos 5, me da menos 5 medios. Es negativo. Quiere decir que las asíntotas van a salir de
menos 2,5, que es menos 5 medios, es menos 2,5. ¿Sí? Entonces acá tengo el menos 2,5. Voy a usar de vuelta otro color. A ver. Acá está el centroide, en verde. Y tengo una asíntota con ángulo 90 grados, o pi sobre 2. Una asíntota con ángulo menos 90 grados, o menos pi sobre 2, o 3 pi sobre 2, que es lo mismo. ¿Está bien? Sí. Perfecto. Lo que acabamos de calcular sería el punto de quiebre. No, el centroide de las asíntotas. Estamos caracterizando a las Claro. asíntotas. Ah, sí, sí. Entonces, fíjense, yo sé que de los 5 caminos, porque hay 5 cruces, 3 caminos van a terminar en estos circulitos, que son los ceros de lazo abierto. Y los otros 2 caminos se van a ir a infinito, pero no se van a ir por el semiplano derecho, que serían inestables. Se van a ir acercándose a las asíntotas. Y como las asíntotas están acá íntegramente contenidas en el semiplano izquierdo, ¿está bien? Entonces lo voy a poder estabilizar a esto, porque este polo podrá irse para acá. Ah, lo hacía con negro al camino. Ahí está. Esto yo no sé lo que hace, podría hacerse inestable, ¿no es cierto? Y podrían estos terminar acá, ¿sí? Y estos tendrían que irse a las asíntotas si fuera así. ¿Está bien? Esa es una opción. Yo no sé lo que pasa, estoy inventando. Lo que sí sé es que para acá muy grande, 2 caminos van a ir hacia los circulitos estos, un camino va a ir a este otro circulito, y otros 2 caminos van a ir cada uno acercándose a una asíntota. Entonces fíjense que para acá muy grande puedo afirmar que va a ser estable. ¿Se entiende? Sin saber si los caminos estos son verdaderos. Lo que sé es que cómo terminan los caminos, y como terminan en el semiplano izquierdo, sé que para acá muy grande va a ser estable. ¿Se entiende? Por ejemplo, otra opción podría ser que estos dos vayan a las asíntotas. Esto podría ser otra opción. Y estos vayan a los ceros, por ejemplo. Esa es otra opción. ¿Mm? ¿Y puede cruzar el eje que marcamos con el centroide? O sea, el segundo caso que hizo que era al revés, que Sí. los de más... Eso lo único que te caracteriza es la asíntota. O sea, acá parece que fuera una sola línea, pero son 2. Uno va desde el centroide para arriba y otro va desde el centroide para abajo. Claro. ¿Está bien? Son los Sí, dos, pero no las dos asíntotas. Ahí la indico. Acá tenemos sigma, que es el centroide, y después tenés este ángulo, así, Claro que el primero y el es otro. phi a 1, ¿sí? Y este ángulo, acá, sería así, si querés. Este es phi a 2. Está bien, ¿Sí? está bien, está bien. Gracias. Bien. Eso para mostrarles alguna utilidad del lugar de las raíces, donde podemos asegurar que esto puede ser estable sin calcular. Miren lo que calculamos, ¿no? Si nos tuviéramos que poner a hacer la tablita de root, estaríamos calculando todavía. ¿Mm? ¿Está bien? Ahora, fíjense, ya que estoy les muestro. ¿Mm? ¿Cómo se hace con MATLAB? ¿Mm? Podemos definir la transferencia. El numerador era S más 1, S más 1 por
S cuadrado más 4S más 20, más 4S más 20. ¿Sí? Ese es el numerador. Y el denominador es, a ver, sería S cubo más 2S cuadrado. S cubo más 2S cuadrado. Por S cuadrado más 8S más 20. Este es el denominador. Y mi G era la transferencia con este numerador y este denominador. Y si yo quiero el lugar de las raíces de un lazo que involucre a esa G, simplemente lo que tenemos que hacer es esa instrucción que escribí ahí, R locus de la transferencia, y ahí, si no hay error, me va a hacer el gráfico. Ahí está. Ahí se los agrando. Queda recopado. Perdón, profe, Fíjense pero que ¿qué se hacía ven con...? claramente las asíntotas. Fíjense que se hace inestable. ¿Está bien? Pero para acá muy grande todo va a terminar en el semiplano izquierdo, porque tengo dos que terminan en los... 3 terminan en los circulitos y 2 se van acá por las asíntotas. Bueno, el dibujo. Profe, ese comando que usó comp es para hacer el producto de polinomios. Sí, comp es la convolución que te da el producto de el producto entre polinomios es la convolución de los coeficientes. Así que es lo mismo. Claro, en el dominio temporal está bien. Bien. Bueno, ahora sí, si continuamos con la teoría. Salvo tengan alguna pregunta. Bueno. Bien. Entonces, vamos a tratar de dar una idea de por qué el método es como es. O sea, por qué el lugar del eje real es lo que está a la izquierda de un número impar de polos y ceros. ¿Por qué es así? Bueno, eso es lo que vamos a tratar. ¿O por qué arrancan las cruces? O sea, ¿por qué arrancan los polos de lazo abierto y terminan los ceros de lazo abierto? Bueno. Entonces yo lo llamo a esto la derivación, o sea, la justificación de las reglas de construcción del lugar de las raíces. Le digo cómo transformarse de técnico en ingeniero, ¿no? Porque un técnico sabe hacer algo, o sea, digamos, dibujar el lugar de las raíces, pero no sabe por qué es así. Y un ingeniero sabe el fundamento, un poco. Entonces, fíjense que una cosa que señalo es que casi todas las reglas de construcción las podrían deducir ustedes con lo que ya saben de matemática. Simplemente recordando un poco más de números complejos, ¿no? Pero no hay casi nada nuevo. Es cuestión de pensar qué es lo que estamos haciendo. Entonces, recordemos, el lugar de las raíces indica la posición de los polos de lazo cerrado al variar un parámetro. Los polos de lazo cerrado son las raíces de la ecuación característica que tiene esta forma, donde hay un polinomio más el parámetro por otro polinomio igual a 0. Las ecuaciones características que tengan esta forma son las que nosotros vamos a poder resolver o atacar con el método del lugar de las raíces. Bien. Entonces, el lugar de las raíces surge de encontrar para cada valor del parámetro las raíces de esta ecuación. Vemos instantáneamente que si k vale 0, la ecuación se reduce a d de s igual a 0. Ahora, resolver d de s igual a 0 es resolver
la ecuación característica del lazo abierto. O sea, esto es el denominador de G igual a 0. ¿Qué son? Los polos de G. Eso es lo que nos va a dar. ¿Está? Entonces, por otro lado, cuando K sea muy grande, en particular va a ser distinto de 0, puedo dividir la ecuación por K, me va a quedar esto. Y si K sigue siendo muy, muy grande, esto va a ser muy pequeño para S finito, y entonces la ecuación se va a reducir a n igual a 0. Y resolver n igual a 0 es encontrar los ceros de G. ¿Está bien? Entonces es encontrar los ceros del lazo abierto. Entonces, con este simple análisis podemos decir que en lugar de las raíces, o sea, comienza para K igual a 0 en los polos de G y termina en sus ceros. ¿Está bien? Claro. Ahora tiene más sentido. Bueno, me alegro. Pero sí, la idea es ir encontrándole el sentido a las reglas esas de la receta. Bueno, entonces yo también podría escribir la ecuación esta dividiendo por D de esta forma. ¿Está bien? El caso D de S igual a 0 ya sabemos a lo que representa. Entonces, en otro caso, dividimos por D y tenemos esta ecuación equivalente. Ahora, ¿qué estoy tratando de hallar yo? Estoy tratando de hallar para cada valor de K todos los valores de S que satisfacen esta ecuación. Ahora, S, como es un número complejo, en principio, digamos, no tiene por qué ser real. Yo puedo tener raíces reales o complejas. Entonces esto que está acá es una igualdad entre números complejos. Debe ser igual tanto su módulo, de lo que está a la izquierda con lo que está a la derecha, como su ángulo. Esto que está acá lo uso para representar el ángulo o argumento de un número complejo. Ángulo del complejo, en la forma polar, ¿no? Entonces, si tengo una igualdad de números complejos, la igualdad se tiene que dar tanto en módulo como en ángulo. Bueno, si me preocupo por ver la igualdad de módulo, esto se llama condición de módulo. Y si me preocupo por ver el ángulo, fíjense que el ángulo de menos 1, ¿cuánto es? Es 180 grados o pi. Menos 1 es un número complejo que tiene módulo 1 y ángulo 180 grados, ¿no es cierto? Y este simbolito ya les dije hace un ratito que lo uso para representar ángulos equivalentes, o sea que difieren en un número entero de vueltas. Por ejemplo, pi es equivalente a 3pi. O sea, 180 grados es equivalente a 180 más 360, creo que es 540. Lo mismo si... sí, yo les digo equivalentes. Capaz que... Porque no me acuerdo si congruentes no puede significar otra cosa. Pero bueno, sí. ¿Se entiende? Bueno, entonces sigamos un poco adelante a ver cuál es el problema de esto, que tenemos todas las incógnitas. Tenemos K puede valer un montón de cosas y S puede valer un montón de cosas. Nos gustaría sacarnos alguna de encima. Bueno, eso es lo que sucede cuando analizamos la condición de ángulo. Acá tenemos condición de módulo y condición de ángulo. Si K es positivo, fíjense, el módulo de un positivo por algo es el positivo por el módulo de lo que queda. ¿No es cierto? Ahora, el ángulo de un positivo real por algo es el ángulo de ese algo, porque multiplicar un número complejo por un número positivo no le cambia el ángulo. ¿Está bien? Entonces acá vemos que al analizar la condición de ángulo nos independizamos de K.
¿Está bien? Entonces, los valores de S que satisfagan esta condición de ángulo ya serán de nuestro lugar de las raíces, sin preocuparnos por cuánto valga el K que haga que ese valor de S sea el que corresponda con ese valor de K, ¿no? Y también podemos hacer lo mismo para el caso de K negativo, teniendo la, ¿no es cierto?, la precaución de que ahora el ángulo multiplicar un complejo por un número negativo me suma 180 grados al ángulo o resta 180 grados al ángulo. ¿Está bien? Entonces de acá pasa a acá. Bien. Perfecto. Sí, una pregunta. Sí. Una pregunta. No tiene sentido el K negativo, porque yo, por ejemplo, si K lo considero que es una ganancia, si K es mayor que 1, es una ganancia. No, lo que pasa es que efectiva. en tiempo continuo por ahí es menos significativo considerar K negativo, pero en tiempo discreto es distinto. Ya vamos a ver que esto mismo sirve para tiempo discreto también. Bien. Ok, esto lo paso. Ok. Entonces vimos que si consideramos la condición de ángulo, nos independizamos de K. Solo necesitamos ver si estamos analizando para K positivo o para K negativo. ¿Está bien? Entonces, fíjense, ¿se acuerdan que en uno de los primeros pasos nos pedía que factoricemos la G? Y fíjense que cuando uno aplica el ángulo de un producto de números complejos era la suma de los ángulos. Y el ángulo de un cociente de números complejos era la diferencia de los ángulos. Entonces, fíjense que cuando yo ya lo tengo factorizada, si yo quiero el ángulo de esto para ver qué valores satisfacen la condición de ángulo, es muy fácil porque acá lo que tenía producto y cociente lo transformo en una suma de ángulos. Fíjense, esto es el ángulo de BM más el ángulo de esto, más el de esto, menos este, y eso es lo que está escrito acá. ¿Sí? Bien. ¿Está? Y entonces fíjense que cuando analizo acá, ¿se acuerdan que este coeficiente que en el ejemplo que les mostré me daba 1? Me queda su ángulo sumando acá, solito, ¿no? Y entonces vemos que si es positivo no me suma nada, porque el ángulo de un coeficiente real positivo es 0. Pero si fuera negativo, nos sumaría 180 grados acá, que a su vez se podrían combinar con este que está del otro lado de la equivalencia, ¿no? Y nos cambiaría la ecuación que tenemos que analizar, digamos. Bien. Seguimos entonces. Sí, seguimos porque lo que les quiero mostrar es la idea, ¿no? Después ustedes pueden ir a analizar los otros casos, ya van entendiendo la idea. Entonces, quiero analizar esto. ¿Qué era lo que seguía en la receta? La parte del eje real. Bueno, ¿qué pasa con esta condición? Que es la condición de ángulo, si S fuera real. ¿Está bien? Bueno, veamos. Si lo que está acá, el 0 o el polo, fueran reales, ¿también? Entonces tengo S real y el 0 real. Bueno, la diferencia va a ser un real. ¿Su ángulo qué puede ser de un real? Puede ser solo 0 o 180 grados. ¿Y de qué depende? De que sea positivo o sea negativo el real. Entonces, en este caso, si S menos Z es positivo, voy a tener ángulo 0 o equivalente. Y eso se da si S es mayor que Z. O sea, si S, que es el punto del lugar de las raíces que estoy analizando, está a la derecha
de Z. Es lo mismo que decir que S real es mayor que Z real. ¿Está bien? Es lo mismo. Y si es negativo, tiene ángulo pi, es lo mismo que eso va a suceder cuando S esté a la izquierda de Z. Y fíjense, supónganse que tengo, no sé, esto solo, porque tengo un sistema de primer orden, ¿está? Tiene un solo polo y no tiene un 1 en el numerador, ¿está bien? Entonces el ángulo de 1 es 0, no lo cuento. Me queda esto. Si S está a la izquierda de P1, de la única singularidad que tengo en ese caso, este ángulo me da pi. Con un menos adelante, menos pi, pero pi y menos pi son ángulos equivalentes. Y eso tiene que ser equivalente a pi. Se va a dar. Fíjense que ahí ya me da, para un sistemita de primer orden, que si el lugar que estoy analizando en el eje real está a la izquierda de la única singularidad que tengo, que es impar, la cantidad, va a pertenecer al lugar de las raíces ese. Bueno, ese es el caso de que la singularidad sea real. Y si no fuera real, bueno, va a estar su conjugado también. ¿Y qué pasa cuando sumo el ángulo de S menos Z con el ángulo de S menos el conjugado de Z? Como S es real, ¿no es cierto? S menos Z conjugado va a ser igual, esto se cumple siempre, ¿no? Al conjugado de S menos el conjugado de Z. Pero como S es real en este análisis, esto es S. ¿Está bien? Entonces estoy sumando el ángulo de S menos Z con el ángulo del conjugado de S menos Z. ¿Está bien? Entonces me da 0. Porque el ángulo de un complejo y el ángulo de su conjugado son opuestos. ¿Está? Entonces no me tengo que preocupar cuando analizo qué parte del eje real pertenece al lugar de las raíces. No me tengo que preocupar por las singularidades, sean Z o P, que sean complejas y no sean reales. Bien. Bueno, ¿qué pasa en toda esa suma? ¿No es cierto? Fíjense que si yo agrego 180 grados a la suma, lo que tengo que contar para ver si la equivalencia de ángulos equivale o no a 180 grados, tengo que contar cuántas veces sumo 180 grados. Si sumo un número impar de veces, voy a tener una equivalencia, y si sumo un número par, no. ¿Está bien? Entonces ahí sale la regla que dice que la parte del eje real que pertenece al lugar de las raíces es la que está a la izquierda de un número impar de singularidades de G. Porque si S está a la izquierda de un número impar de singularidades, voy a tener un número impar de veces pi acá a la izquierda. Y si tengo un número impar de veces pi, lo que tengo es una equivalencia con 1 por pi en ángulo. Porque podría tener 3pi o menos 3pi, 5pi, ¿está bien? Son ángulos equivalentes a pi. Y acá entonces vemos la justificación de por qué la parte del eje real que pertenece es la que está a la izquierda de un número impar de singularidades. Vuelvo un poquito porque más de uno por ahí se perdió. Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación de, o sea, por qué la única ecuación que se puede atacar con ese método es la característica de la que había partido? ¿Esta? Claro. ¿Esta de acá? Claro, ¿cómo sabe que solo a partir de esa ecuación y nada más?
A ver, no sé si te entiendo del todo la pregunta. La pregunta, ¿el método se aplica a cuando vos tenés una ecuación polinomio más parámetro por polinomio igual a 0 y querés analizar para valores del parámetro desde 0 hasta infinito? ¿Se entiende? Sí. ¿Esa era la pregunta? ¿Por qué el método se aplica solo a ese tipo de ecuación? ¿O era otra la pregunta? No, esa. Sí. ¿Por qué Bueno. ese tipo de ecuación? ¿Perdón? Sí, que era eso. ¿Por qué a ese tipo Bueno. de ecuación? Está bien. ¿Por qué? Digamos, por el análisis que estamos haciendo, digamos. Si la ecuación es de esa forma, podemos hacer todo este análisis que estamos haciendo ahora, justamente. Si no, no, habrá que ver qué análisis se puede hacer. Está bien. Lo que sí podés darte cuenta es que siempre que tengamos un lazo de realimentación donde aparezca un único parámetro en forma lineal, el K, ¿está bien? Y que las transferencias del lazo no involucren retardos, entonces la ecuación característica siempre se va a poder escribir en esta forma de acá. Ahora, si tu sistema lineal tiene retardos, ahí ya no vas a poder escribirla de esta forma, la ecuación característica. Y no va a servir esto exactamente de la misma forma. ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces, acabamos de ver... ¿Hay otra pregunta, perdón? Pues escuché un ruido por ahí. No, ok. Sí. Yo. Sí, decime. Guillermo. En definitiva, nosotros no tenemos que calcular exactamente todos los pasos que están en el apunte de la teoría, sino que tenemos que calcular el centroide, las asíntotas, y bueno, y determinar los polos. Y ya con eso ya tendríamos el lugar de las raíces. Sí, en principio tenés que calcular, ¿no es cierto? Tener los polos y ceros del lazo abierto, calculás las asíntotas, calculás la parte de... evaluás, digamos, la parte del eje real que pertenece, y después el enunciado te puede decir que calcules alguna que otra cosa. Ah, bueno, la estabilidad, muy importante, en general. Eso es lo que más cálculo te va a llevar probablemente. Va a haber una frecuencia que va a ser la frecuencia de corte con el eje imaginario, sería. No, de corte no, de cruce. Ah, frecuencia de cruce. Claro, o sea, la parte imaginaria del par imaginario puro que aparece justo cuando un par de polos complejos conjugados cruzan cruzan de semiplano, digamos, esa la podés llamar la frecuencia de cruce, si querés. Sería la parte imaginaria de ese par imaginario puro. Bueno, lo del ángulo por ahora lo salteo porque... Entonces... Puede que no sea única, o sea, podés tener una frecuencia de corte, digamos, que se inestabiliza el sistema y después que se vuelve a estabilizar. Sí, podría haber varios cruces, exactamente. Sí. Cuanto más, fíjate en el que les mostré de MATLAB recién, mirá, acá lo tengo. Ahí tenés dos cruces. Ahí está, eso quería preguntarte, ahí está. ¿Viste? Cruza una vez para hacerse inestable y cruza otra vez porque se vuelve a ser estable. Ahora, las frecuencias que nosotros tenemos que considerar solamente las frecuencias positivas, porque en frecuencia negativa no existe. Ahí en el gráfico aparecen dos. No estamos considerando frecuencia, Guillermo. Estamos considerando parte imaginaria de un polo complejo conjugado. Y si aparece un complejo, aparece su conjugado.
Acá no hay respuesta en frecuencia en el sentido que vos lo estás tomando. Ah, perfecto. ¿Mm? Bueno, entonces, esa es una de las cosas que se puede justificar fácil, ¿no es cierto? ¿Dónde empiezan y terminan los caminos? Que empiezan en las cruces y terminan en los ceros. Otra cosa que vimos recién, que ya lo justificamos, es qué parte del eje real pertenece. Bueno, después otra cosa que se puede justificar fácil es el ángulo de salida o llegada, pero eso lo dejo para una clase más larga, como la del viernes. ¿Mm? Y lo que les quiero hacer notar, por ejemplo, si tenemos este sistema, y acá hacemos lo mismo, tenemos un polo doble en 0, dado por estas dos cruces acá, un 0 en -1, y cuando analizamos la parte del eje real me queda esta únicamente, que está a la izquierda de 3 singularidades. ¿Mm? Lo que quiero que noten es que de un polo doble surgen dos caminos, ¿no es cierto? Y cada camino que surge acá tiene su propio ángulo. Y como tiene que ser simétrico el diagrama, si tengo un ángulo que no es a lo largo del eje real, o sea, si tengo un ángulo de salida que no es 0 o 180 grados, por ejemplo acá tengo 90 grados, tengo que tener menos 90 grados también, como otro ángulo. ¿Está? Bien. Perfecto. Entonces, bueno, otra cosa que se puede justificar, obviamente, con lo que ustedes ya saben, son los puntos de cruce, ¿no? Los puntos, qué valor de K y cuánto vale S en ese valor de K, que hace que tenga justo un cambio en la estabilidad del polo correspondiente, ¿no? Que pase de un semiplano a otro. Fíjense, en esta ecuación, ¿cómo puedo encontrar los puntos de cruce? Y son los valores de S imaginarios puros que satisfacen la ecuación. Entonces puedo reemplazar S igual J omega, que sería un imaginario puro, reemplazo acá y resuelvo. Fíjense, ¿qué me quedaría? Me quedaría un polinomio evaluado en J omega más K por otro polinomio evaluado en J omega igual a 0. ¿Y qué incógnitas tengo? ¿Se entiende? A lo que voy tendría D en J omega más K por N en J omega igual a 0. ¿Está? Tengo una ecuación y dos incógnitas, omega y K. ¿Cómo hago? ¿Alguien se da cuenta? Y hay que despejar omega. Pero el punto de cruce es un valor determinado de omega. ¿Se entiende? O valores aislados determinados. Te lo digo de otra forma. Si K valiera, por decir algo, 5, voy a tener un punto de cruce. Entonces los puntos de cruce van a estar para K igual a 5 y van a valer omega más menos 2. Mira, en este caso, de acá tengo un punto de cruce acá en la escala esta. A ver si puedo hacer zoom acá. Acá, bueno. Pero acá tengo un punto de cruce cerca del más menos J2 y otro punto de cruce cerca de más menos J3,5. Y cada uno de estos corresponde a un valor determinado de K. No tengo un infinito de valores de K que me da estos puntos de cruce. ¿Se entiende a lo que voy? Vuelvo a la pregunta. Tengo una ecuación, tengo dos incógnitas. ¿Alguien se da cuenta por qué sí se puede resolver?
¿Hola? ¿Me escuchan? Sí. Sí, ok. No Bueno, tendría que dejar porque omega en realidad... ¿no? ¿Perdón? No tendría que dejar omega en función de K. No, justamente, eso es lo que no, justo lo que te estaba tratando. Si vos dejás omega en función de K, lo que me estás diciendo es que dale el valor acá que vos quieras, que vas a tener un valor de omega correspondiente. Y no es así, hay algunos valores que te dan puntos de cruce y otros que no. La mayoría no. Puede ser porque te dan imaginarios conjugados. Claro, viene por ahí la cosa. La cosa es que acá yo en realidad tengo una igualdad de números complejos, pero mis incógnitas son reales. Entonces, yo puedo plantear parte real a la izquierda igual a parte real a la derecha, parte imaginaria a la izquierda igual a parte imaginaria a la derecha, y ahí tengo dos ecuaciones con dos incógnitas reales. ¿Se entiende? Claro, más Entonces fácil. era engañosa mi pregunta, porque yo les dije, tengo una sola ecuación con dos incógnitas. Pero la ecuación era de números complejos y las incógnitas eran reales. ¿Está bien? Entonces, bueno, esa es una forma de resolver para encontrar los puntos de cruce. Otra es, bueno, como hicimos en el ejemplo, aplican la tablita de Root, ¿no es cierto? Bueno, otra cosa, puntos de quiebre. Esto lo podemos justificar y antes de que termine la clase. Lo que es más importante acá es interpretar. ¿Está bien? ¿Qué era un punto de quiebre? Era donde se juntaban reales y se podían transformar en complejos conjugados o al revés. ¿Está? ¿Qué es lo que tengo en un punto de quiebre? Tengo una raíz múltiple, al menos una. ¿Está bien? Entonces, fíjense, si el valor de K es tal que esto, ¿no es cierto? Esta es mi ecuación. Si yo le diera un valor a K, que fuera justo el valor de K que corresponde al punto de quiebre, entonces yo podría tener acá una raíz doble, al menos doble, porque alguna múltiple tengo que tener. Entonces, para ese valor de K en particular, el que me da el punto de quiebre, yo podría factorizar con una raíz doble esto. Y el resto de las cosas. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa cuando yo agarro esta ecuación y la derivo respecto de S y al resultado de derivarla respecto de S la evalúo en justo esa raíz doble que no sé cuánto vale? Esto es totalmente teórico en el aire, ¿no es cierto? Bueno, pero si tengo esta fórmula, ¿qué pasa? Bueno, derivo esto, es un producto. Derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Y fíjense que cuando hago eso, me queda un factor común, S menos ρ1. Y si luego de derivar lo evalúo en ese valor, que es una raíz múltiple que no sé cuánto vale, repito, esto es todo en el aire, es así teórico, pero me tiene que dar 0 si lo evaluara. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, ¿qué es un punto de quiebre? Es una raíz múltiple de la ecuación característica. ¿Qué sucede en un punto de quiebre? Como es del lugar de las raíces, satisface la ecuación característica, pero también satisface la derivada de la ecuación característica. Entonces, en un punto de quiebre no solo se satisface la ecuación característica, sino que se satisface también la derivada de la ecuación característica. ¿Está? Satisface simultáneamente un punto de quiebre estas dos ecuaciones. Entonces ahora digo, bueno, pero como tengo acá dos ecuaciones, podré despejar de una y reemplazar en la otra y obtener, sacarme de encima al K que me está molestando porque es una incógnita también, y encontrar una única ecuación que me caracterice
a los puntos de quiebre. Y eso es lo que está hecho acá. Fíjense, de la primera hago K igual menos D sobre N. ¿Tá? Reemplazo en la segunda. Me da esto de acá. Multiplico finalmente por N y me queda la ecuación que me caracteriza los puntos de quiebre. Bueno, un comentario y terminamos la clase. Esto me caracteriza a todos los puntos de quiebre, para valga lo que valga acá. O sea que esto me daría los puntos de quiebre, sea acá positivo o negativo. ¿Tá? Lo que tengo que hacer, si hallo los puntos de quiebre de esta forma, o sea, hacer esto es encontrar las raíces de un polinomio, ¿no es cierto? Una vez que las encuentro, lo que tengo que hacer es reemplazar eso acá, los valores de S, ¿no? Los tengo que reemplazar acá, ¿sí? Y finalmente veo a qué valor de K corresponden, ¿tá? Y ese es el método completo de cómo se usa la formulita de los puntos de quiebre y su justificación. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Podría repetir cómo obtendría el valor de K a partir de, o sea, conociendo esa Sí, yo condición? acá obtengo las raíces del polinomio S1 igual S2. No sé, si me queda de grado 4, como me quedó el ejemplo, me quedarán 4 raíces, ¿está bien? Sí. ¿Sí? Bueno, cada uno de estos valores de S los reemplazo acá. Hago menos D en ese valor de S dividido el N evaluado en ese valor de S. Y el resultado me da el valor correspondiente de K que me genera ese punto de quiebre. El que reemplazo acá. ¿Está bien? Sí. Y ahí veo si ese valor de K es positivo o es negativo. Bueno, ¿Está bien? sí, gracias. Otra forma de darme cuenta, si yo tengo los puntos de quiebre, voy a tener algunos de estos van a estar contenidos en la parte del eje real que yo ya evalué y otros no. Bueno, los que están contenidos en la parte del eje real que yo evalué, ya sé que corresponden a K positivo, si lo que evalué antes era para K positivo. ¿Está bien? Y los otros tendrán que corresponder a otro valor de K. Bueno. Uy, perdón. Terminamos entonces la clase. Seguimos el viernes. Gracias. Bueno, gracias. Ok, perfecto. Nos vemos el viernes. Hasta el viernes. Nos vemos. Chao, hasta luego. Hasta luego. Profe, Sí, ¿puedo hacer una consulta extra? sí. Nosotros siempre estamos trabajando el K como si fuera un valor real, pero el K Sí, está afectando a una función que está en el dominio complejo. sí. Entonces, ¿K no podría ser un complejo también? ¿O por qué razón no podría serlo? Claro, o sea, esto viene de... Vos pensás lo siguiente, el lazo ese de realimentación que yo te mostraba, espera que te lo voy a mostrar, ahí va, dame un segundito que te comparto la pantalla. Ahí va. Este lazo, ¿qué quiere decir, no es cierto? Acordate que esta G representa un sistema. Sí. Por ejemplo, esto es una tensión y me da cuánto se movió el lector óptico, la lente del lector óptico. ¿Yo qué hago? Mido cuánto se movió, lo comparo con una referencia y el resultado lo multiplico por una ganancia. ¿Cómo voy a aplicar una tensión compleja a la entrada de...? O sea, porque estos son valores instantáneos, ¿no? Está. ¿Qué quiere decir un valor de tensión instantáneo 1 más J 2 voltios? Claro, No existe. ¿Está bien? claro.
Eso sería, viene de ahí. Ahora, vos te podés inventar una teoría, pero no tiene el sentido práctico que tiene la realimentación, lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Está. Sí, no, mi pregunta era más a nivel teórico, o sea, quizás, o sea, a lo práctico sí entendía por qué era complejo, por qué era real y no complejo, pero preguntaba si a nivel teórico podía ser complejo. Si vos a nivel teórico evaluás K complejo, muchas de las cosas que estamos viendo del método en lugar de las raíces no valen. Perfecto. Porque fíjate que la condición de ángulo nos independizábamos de K porque evaluábamos K real. Real, perfecto. Y así con todo, pero a lo que es la realimentación o la teoría en sí de Laplace, si vos aceptás que puede haber funciones temporales complejas, sí, podría ser todo complejo. Exacto. Profe, perdón, estaba releyendo lo último que dimos recién de puntos de quiebre. No me quedó muy claro cómo es la definición de punto de quiebre, cómo darme fácilmente cuenta que cuando hablo de punto de quiebre a qué me estoy refiriendo. ¿Eso lo va a repetir el viernes o se lo puedo preguntar ahora? Sí, te lo comento. Punto de Bueno, quiebre, fíjate, vos realimentás, a ver, lo mejor es el ejemplo, ahí te muestro un ejemplo de los... dame un segundito. sí, no hay problema, no hay problema. Ahí está. Ahí te comparto. ¿Ves ahí? Sí. Entonces yo te digo, tengo este sistema acá. ¿Está? En el lazo de realimentación. Mido la salida, comparo con una referencia, el error lo multiplico por una ganancia fija y esto funciona. ¿Está? Entonces digo, yo quiero, por ejemplo, que a lazo cerrado, o sea, cuando esto funcione, si mi referencia pega un salto, un escalón, esto no oscile. ¿Cuál es? ¿Hasta cuánto le puedo dar de ganancia acá para que esto no me dé una respuesta oscilante frente a un escalón? ¿Se entiende? Entonces digo, bueno, vengo acá, tengo un punto de quiebre en K igual a 9 cuartos. Quiere decir que si K está entre 0 y 9 cuartos, tengo los polos reales. Pero si K se pasa de 9 cuartos, tengo un par complejo conjugado, se me va a volver oscilante la respuesta. Ah, está bien. ¿Está? Entonces Está el bien. punto de quiebre me dice cuándo pasa un par de polos reales se hace complejo o cuando un par de polos complejos se hace real. Me identifica está bien. esas secciones de rangos de valores de K donde voy a tener que... Me cambian las cantidades de polos reales y complejos que voy a tener a lazo Claro, cerrado. claro. ¿Sí? Me costaba ver un caso real de eso. Está bien. Está bien. Listo. Bueno, Lo voy a repasar, pero creo que me cerró. Gracias, profe. bueno, de nada. Nos vemos. Nos vemos el viernes.